Cariño al auditorio de Telefórmula, que en un momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Vamos a la última quincena del año. No sabe qué alegría me da compartir con usted cotidianamente toda la información. Hoy tenemos una magnífica noticia para el país. Se inauguró el primer tramo del Tren Maya que va de Campeche a Cancún. En este caso no arrancó todavía desde Palenque, que es el sitio de origen del Tren Maya, sino de Campeche a Cancún. 473 kilómetros recorrieron hoy el presidente de la República, algunos de los magnates de este país, Carlos Slim, Angoitia, Carlos Hank, invitados del presidente de la República, y también mi compañera Sara Pablo estuvo ahí, mire, subiendo ahí al Tren Maya. El presidente de la República dijo que no sabía si costaba 200,000 o 300,000 millones. Ahí hay alguna variación importante y bueno, pues son 1,550 kilómetros la obra, de la cual se inauguraron 473 el día de hoy. Una buena noticia, espero que la concluyan y que sea pues motivo de satisfacción para campechanos, yucatecos, quintanarroenses y todos los mexicanos. Todos tengamos un sistema de calidad, eficiente, confiable, etcétera. Bueno, hoy arrancó en su primera etapa esta obra. Le comento que en las instituciones electorales estamos verdaderamente ante problemas muy serios. Mónica Soto fue designada presidenta del tribunal en una sesión privada. Votos a favor, Felipe de la Mata, Felipe Fuentes y ella misma. Recuerda usted, fueron los que fueron a desayunar en el momento en el cual el presidente de ese órgano, Rodríguez Mondragón, estaba dando ante la ministra de la Suprema Corte de Justicia su informe. Hoy, bueno, pues han sido estos tres magistrados, han votado por la propia Soto. A partir del día 1 será la presidenta. El presidente de Morena ya subió, o sea, Mario Delgado ya subió a su cuenta de Twitter su felicitación. Así es que así están las cosas en el tribunal. Tensión en el INE, en los nombramientos no se logran en este caso concretar. Los consejeros de ese instituto pues no logran los consensos para nombramientos en áreas relevantes y hay pues dudas sobre la capacidad de conducción de pacto de Guadalupe Tadei, la consejera presidenta del instituto. El INE multó a varios partidos, a Morena de los Aliados les puso 85 millones. ¿Se acuerdan de todos los espectáculos que ellos no veían y que sabrá Dios con qué dinero se financiaron? Bueno, pues el INE sí lo vio y les pone 85 millones. Al Frente Amplio lo multa con 9 millones. Le comento que el gobierno de Milei venderá 2 aviones. Si ve usted algún paralelo, es pura coincidencia. Dice que eran aviones para el transporte de los políticos y él sigue con su lógica y se pertenecen a la flota de la empresa YPF, una empresa argentina muy importante. Un diputado local de Ucrania detonó 3 granadas en un consejo de una aldea, al menos 26 personas resultaron heridas. Hungría sigue persistiendo en bloquear la ayuda prometida a Ucrania. No solo bloquea su ingreso, la apertura de negociaciones para su ingreso en la Unión Europea, sino que ahora bloquea la ayuda. El ejército israelí reconoce que mató a 3 rehenes en Gaza por error. Pues sí, las incursiones tienen efectivamente ese costo. Rudy Giuliani fue condenado a pagar 148 millones por daños y perjuicios a un par de trabajadores electorales de Georgia, a quienes acusó de ayudar a robar las elecciones presidenciales. Allá inventarse fraudes sí tiene consecuencias. Pausa, volvemos. Enlazaré con el maestro Vargas. Habrá un concierto de gala con motivo del bicentenario del estado de Guanajuato. Antes le comento que la Secretaría de Hacienda presentó el Plan Anual de Financiamiento. Dice que afianzará su estrategia de gestión de la deuda pública. Se centrará en el mercado interno, recurriendo al crédito externo solo como complemento. Se espera que la proporción de la deuda externa bruta sobre el total disminuya de 22.7 del PIB a 15.3 en 24. El gobierno continuará refinanciando la deuda para minimizar la carga de pagos de la próxima administración y asegurar una transición financiera ordenada. Ya se ha logrado una reducción del 70% de las amortizaciones programadas. Se fortalecerán los logros de la institucionalización y la transparencia de bonos sostenibles. Paralelamente, el gobierno federal mantendrá, dice la Secretaría de Hacienda,
Hacienda, una coordinación estrecha con las entidades del sector público para alinear sus estrategias de financiamiento. Esto es lo que dice Hacienda. Cintia, ¿qué más tenemos? Pues doctor, le comento que durante el debate abierto sobre armas pequeñas y ligeras, pues México llamó a la plena aplicación de la resolución 2616 promovida por México, pues esto en el Consejo, que pide asistir a estados afectados por tráfico y desvío de estas armas que exacerban conflictos y el sufrimiento humano. Muy bien, bueno, pues seguimos con la información. Maestro Vargas, es un privilegio recibirlo. ¿Cómo está? Querido Leonardo, qué placer. Muchísimas gracias por recibirme con tu gente, con tu público, con todos que te siguen. Todos muy felices. Además, estábamos oyendo hace un ratito Alcida, yo de las óperas que he oído, que me han parecido más notables, quizá por su rareza, Ramón, es esa. Tú te has especializado, bueno, has cantado un montón de cosas. Hace unas semanas que estuviste con nosotros nos recordabas todos los roles que has tenido, ¿no? Pero oía también fragmentos del Duque de Alba y muchas óperas que no son muy conocidas. Pero vayamos al grano. Concierto de gala para el Bicentenario de Guanajuato. Maestro. ¿Perdí a Ramón? Sí, se celebran 200 años prácticamente de haberse estructurado el estado de Guanajuato como lo conocemos ahora, un estado independiente y soberano, y unido a lo que ahora es la República Mexicana. Entonces, esto es una gran fiesta de un estado pues muy importante. Todos los estados son importantes en México, pero creo que el estado de Guanajuato nos queda a todos muy, muy querido por haber sido tal vez la cuna del inicio de nuestra independencia y además la cuna de muchas figuras importantes, ¿no? José Alfredo Jiménez, por ejemplo. Sí, sí, además de ser la cuna de la independencia, es un estado que musicalmente es un estado muy bien dotado. ¿Qué van a presentar? Entiendo que el maestro López Reynoso dirigirá. ¿Por qué no le cuenta al auditorio, Ramón, qué es lo que tienen previsto? Bueno, vamos a hacer un concierto de gala en el Teatro del Bicentenario en León, este 20 de diciembre a las 5 de la tarde, una hora un poquito inusual, pero como se van a hacer varias celebraciones, pues está muy bien que se haga esas horas. Y voy a cantar con la soprano Leticia de Altamirano, nuestra querida Leticia de Altamirano. Vamos a hacer un concierto cantando muchísima repertorio y además con algunas sorpresas al final de nuestra música mexicana. Creo que va a quedar algo muy lindo. Ya, oye, está efectivamente pues planteado que haya estas interacciones, habrá algunos de los éxitos más resonados, la voz del maestro Vargas y algunas áreas menos conocidas, Ramón. Pues sí, voy a cantar algunas cosas que se interpretan poco y que creo que vale la pena conocer, sobre todo de ver Due Foscari, de los dos Fóscaros. Voy a cantar una escena muy que me está yendo, Ramón, que escribió Verdi. Y pues yo creo que es momento de presentar todo lo que está en mi arsenal. Después de tantos años de carrera, empiezo desde los inicios, desde Donizetti hasta Puccini y Verdi, este Verdi difícil, y estoy muy contento de participar. Tu arsenal es más extenso que los mariscales de Napoleón, Ramón. Pues sí, tengo muchas obras, ¿eh? Tengo tal vez alrededor de 70 títulos importantes, o sea, títulos de personajes primarios en las óperas, y pues son bastantes, pero bueno, hay algunos que han hecho más, ¿no? Tienes a Plácido, hecho más de... Todos tienen lo suyo. Oye, entonces el concierto en el Teatro Bicentenario de León el 20 de diciembre a las 5 en punto de la tarde. Parece corrida de toros, maestro.
bueno, estoy perdiendo el contacto con Ramón Vargas, pero lo esencial está ahí. El concierto se llevará a cabo en el Teatro Bicentenario en León el 20 de diciembre a las 17 horas, concierto de gala para recordar los 200 años de esa entidad federativa. Y bueno, seguimos con la información muy interesante, el artículo que hoy escribe Jorge Fernández Menéndez, vale la pena que le eche un vistazo, la Guardia Nacional en Sedena, y habla pues del estrecho margen que tendrá la próxima presidenta en esta materia, y se puede gustar o no, pero es el modelo que desde su origen, quien llegue al poder, Claudio Xóchitl, y más allá de la estrategia de seguridad que quiera instrumentar, se va a encontrar con la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina, serán las únicas instituciones con las que contará para tratar de garantizar la seguridad en el ámbito federal, cosa que es ciertamente pues muy clara. Y bueno, pues hoy doy la más cordial bienvenida a este estudio a un hombre por el que yo siento admiración, gratitud y afecto. La verdad es que hay ciertas cosas en la vida que uno se llevaría puestas. Para mí, conocer a Suárez Dávila, Francisco Suárez Dávila, ha sido una de estas cosas que verdaderamente agradezco a la vida, porque he aprendido de él muchísimo, y ahora nos ofrece un libro que es un viaje por la historia económica de México y sus crisis, que es pues una forma biográfica también de contar la historia de este país. Embajador. Don Leonardo, es un privilegio estar aquí contigo, que yo siempre he considerado el programa más culto de la televisión. Se está viendo, qué privilegio estar contigo. Y después de Ramón Vargas, pero todo lo que dices de mí, yo te lo aplico a ti con creces, ¿eh? No. Así bueno, que aquí está el libro. Oye, no sabes con qué gozo he leído pues algunas cuestiones que yo no sabía de tu vida. Por supuesto, cuando me hablan del intelectual Suárez Dávila, pues sí, sé mucho. Bueno, sé porque has sido generoso con tus enseñanzas. El balance que haces del gobierno actual también, pues tenía una idea muy aproximada de eso. Pero la historia de tu vida es gratísima. Yo no sabía que tenías un lado hasta seductor. Ya me enteré de cómo te ligaste a tu mujer. Bueno, fue una cita ciega, un 29 de febrero. Ya con eso estaba definido todo. Era una cita que hizo un amigo común, pensando que nos podríamos relacionar bien, y pues fue flechazo. Oye, flechazo. Llevo 56 años, 80 años de vida y 55 años de casado. Oye, pero es que de técnicas de seducción que yo tomé aquí, le mandaban, a ver si podemos oír, en Mantenau, mandabas efectivamente acordes de la canción de Gilbert Bécaud, y por supuesto flores, y seleccionabas también textos de Aguilar. ¡Qué refinamiento! Bueno, pues es la misma escuela tuya. Yo jamás he hecho eso. Pero la parte es de mezclar todo pero con la cultura. Me llega tarde la enseñanza para seducir a una mujer, pero es ciertamente muy notable. Tú decides escribir una biografía ligada de alguna manera a lo que ha sido tu trayectoria. Empiezas contándonos pues una formación bastante improbable, ¿no? Te has formado en Cambridge y en Chicago. Te has formado en la UNAM. Eso, ahí están los equilibrios. La capa y el pueblo, ¿no? De Town and the Gown. O sea, hay ahí una pues serie de elementos, economista y también abogado. Así es. Una vida buscando el equilibrio, Francis. Bueno, esa es un poco la búsqueda del equilibrio, ¿no? Y la verdad, pues sí tiene el privilegio de estar en muy distintas trincheras a lo largo de la vida, y en ese sentido yo le digo mucho a mis hijos la importancia de la formación. Si tienes una buena formación, puedes entrarle a retos en muy distintas actividades, ¿no? Y efectivamente, pues yo que mi formación es los pilares de Banco de México, Hacienda y Nacional Financiera, pero pues de ahí me preparé para estar en 2 ocasiones en director de un banco, 2 ocasiones has sido banquero, diputado, embajador, en campañas políticas, una que ganamos y otra que perdimos, ¿verdad? La de Silva Herzog, ¿no? La de Silva Herzog, que hubiera cambiado la historia de Silva Herzog con López Obrador. No había ninguna posibilidad de ganarla. Era un PRI ya muy desprestigiado. Chucho era muy buen orador, pero tiene una maquinaria enfrente poderosísima. Pero todo fue muy aleccionador, ¿no? Y en alguna medida esto me prepara para el último capítulo. Yo pensaba terminar con mi último mandato en la Embajada de Canadá, pero después... Que hay un capítulo sobre eso, ¿no? Y es el último.
y luego pues me dediqué a hacer como estaba escribiendo y compartiendo pues todos los foros que compartí, el privilegio de compartir contigo en muchos think tanks, Comex y hace unos días recordábamos a Mauricio Campos en Centro Tepoztlán, México en el mundo, en fin, muchos foros que he compartido contigo, ¿no? Por eso digo que el agradecido soy yo. Oye, sí. no, pero hay muchas cosas. A los que 11 años estabas escribiendo una historia de Francia y una historia de Egipto. Digo, me entero de muchas cosas que no sabía de ti. Es que fíjate, siempre a mí la historia me gustó mucho. Y aquí pues es historia económica. Pero la verdad... Además escribes a gusto, se lee muy bien. La historia... Tienes razón, Gurría. Bueno, pues viniendo de ti, pues ¿qué puedo decir? Pero sí, en general, las gentes que como tú han leído, destacan un poco que hay muchas anécdotas y no es un libro difícil de leer, ¿no? Y como digo, pues no es un estudio académico, es lo que a mí me tocó ver y vivir desde adentro. Nadie me lo platicó. Fui o testigo o fui actor en distintas formas. Todo lo que está aquí es un poco la administración pública en distintos aspectos vista desde dentro. Sí. Oye, tú empiezas, bueno, una formación muy amplia. Tu padre firmó además ¿cómo se llama? La expropiación petrolera, ¿no? Así es. Al final tengo una cosa que creo que es interesante, porque fíjate, finalmente yo relato en mis 50 años de vida pública, son de 1970 a 2020, son 50 años, 5 crisis. 5 crisis, ¿eh? 5 crisis en 50 años. Entonces, yo creo que sí digo que en cada una logramos salir adelante con algunos avances en distinto grado, pero no solamente fue corregir, sino avanzar. Y eso es lo importante, ¿no? No, te decía lo de tu padre porque cuando lo nombran embajador ante su majestad, dice, la pérfida Albión tiene una memoria de elefante, no vaya a ser que esté enojada todavía con nosotros por eso. Pero fue tu padre embajador, fue embajador. Y lo leíste muy bien, es decir, el licenciado Carrillo Flores, que era canciller, lo llamó, y digo, don Eduardo era su discípulo favorito. Y le dijo, don Eduardo, quiero tener el gusto de designarlo embajador en Londres. Y mi papá luego le dijo, la pérfida Albión tiene historia y memoria histórica. Y se va a acordar la de eso, ¿no? expropiación petrolera la firma el presidente Cárdenas y su secretario de Hacienda. Entonces, con todas estas crisis, al final tengo un capítulo que es un poco anexo interesante. Es decir, 50 años, 5 crisis. Pero entonces, basado un poco, porque me tocó participar mucho en las memorias de mi papá, que él cubre el periodo de 1935 a 1946. Papá fue secretario de Hacienda de Ávila Camacho. De Cárdenas. De Cárdenas y Ávila Camacho. Y 11 años. Bueno. Y abre el periodo de mayor crecimiento que ha tenido este país. Entonces, abre lo que se llama el desarrollismo, abre el periodo de mayor crecimiento, 6% al año, sin crisis. Y entonces digo, bueno, para los jóvenes, oigan, es que sí pudimos crecer, porque ahí fueron, frente a los 50 años con 5 crisis, de 1935 a 1970, crecimos 35 años al 6% anual. Se descarriló ya con Echeverría y después con López Portillo, pero trataron de corregir y corrigieron mal. Pero los países asiáticos, que ahora son China y Corea y todos, siguieron las mismas estrategias desarrollistas, pero ellos ajustaron bien. Pasaron de la sustitución de importaciones a un crecimiento sustentado en las exportaciones, ciencia, tecnología y educación. ¿Qué nos falló ahí? Digo, es muy interesante tu experiencia como subsecretario en la crisis de los 80, como diputado en la de los 90. Yo creo que Milei debería decir, oiga, contraten al señor Suárez Dávila y tráiganmelo para acá para aprender. Pero de todas estas crisis, hay muchas cosas. ¿Qué falló de aquel modelo? La dependencia del ahorro externo, la dependencia tecnológica, la falta también de un sistema político que no equilibraba suficientemente, ¿no? Claro, el sistema político que produjo resultados, el presidencialismo. Pero fíjate una cosa que va a alarmar a algunos, ¿no? Y yo lo que digo, todo en balance. Y todos, en fin, a lo largo de las crisis hubo errores muy serios. Pues hablar de la nacionalización bancaria, serio error. La crisis de la deuda, serio error. Ese fue un error. También hablas de la extranjerización como un grave error, bueno, ¿no? Es que básicamente yo creo que la nacionalización, la reprivatización de la banca era absolutamente indispensable. No hay duda de ella. Pero básicamente la forma hizo muchos aciertos. Se salvó el sistema bancario, pero se cometieron
muchos errores. Y doy un dato muy concreto. Después de yo escribo la reprivatización bancaria, tragedia nacional, la reprivatización bancaria fallida, tragedia nacional, en 3 actos. A ver, ¿qué pasa? Al final de todo este proceso, queda un solo banco en manos de los propietarios originales de los bancos reprivatizados, Banorte. De 18 bancos, sobrevive 1, Banorte. Todos los demás cambiaron de propietarios y finalmente tiene algo que destacó. Lo mismo Salinas que Chucho Silva. Es decir, un país grande no puede tener un sistema esencialmente extranjerizado. Y así acabamos. Yo creo que se ha hecho un razonable esfuerzo, pero la neta es que tenemos un sistema bancario extranjerizado, ¿no? Sí, sí. Ahora, frente a todas las críticas, ahí digo 2 cosas ahí que serán de impacto. Bueno, todo esto considerado y todos los errores y las crisis, yo sí concluyo que este es el peor gobierno que ha tenido México en un siglo. Y lo sustento con base en las políticas seguidas. ¿No? El actual. El peor gobierno que ha tenido México en un siglo, sustentado en un análisis política por política e intentando definir qué diablos es la 4T, que no tiene contenido. O sea, si terminamos el año creciendo al 3.5, en el sexenio habremos crecido al 1%. Así es, y será la más baja en cinco gobiernos. Justamente la última es de la Madrid. Como ninguneaban lo del 2%, decían, crecemos al 2%, ahora crecemos a la mitad. Exactamente, menos de 1%. Yo creo que de las cosas que están funcionando razonablemente bien es el crecimiento económico que estamos teniendo en 2023, el famoso 3%. Pero fíjate la paradoja que es. Ese 3% se da porque el señor presidente y su gobierno están siguiendo las políticas más neoliberales prácticamente de cualquier gobierno en la actualidad y en perspectiva histórica tan neoliberal como cualquier neoliberal. Yo lo que digo es que si se creara el premio Margaret Thatcher, así como el premio Nobel, el premio Margaret Thatcher lo podría recibir nuestro presidente. Salvo este año, ¿no? Que pues sí es, se lo único que de es lo que le ha funcionado bien y ha sido nuestra tabla de salvación, ¿no? Y el anclaje exterior, ¿no? El TEMEC, el vínculo con... El anclaje y exterior. el efecto, hace algunos meses hablábamos tú y yo del IRA y de todo el dinero que ha estado gastando el gobierno de Biden, que se ha notado en México también, ¿no? Es que dices, pues, ¿por qué estamos creciendo este 3%? Tienes remesas, muy fundamental. 60,000 millones de dólares. Récord. Exportaciones, récord. Inversión extranjera, récord. 33,000 millones. Y eso es, ahora, la inversión, los que están echando para adelante la economía, es una especie de reprivatización casi a la Milei, porque la inversión privada, la que está funcionando, es la privada. Sí. Sobre todo la industria de la construcción. La inversión pública es una zona histórica, se está metiendo dinero, pues, algo ayuda, es como Keynes decía que cavar zanjas, y si uno cava zanjas, pues no sirve para nada, pero está uno creando empleo, ¿no? Sí. Pero ahí digo yo, bueno, es que esta estrategia, esta inversión, yo digo que hay tres los proyectos emblemáticos. Uno es un gran invento mexicano. Ese gran invento mexicano es Dos Bocas, que es el invento mexicano, es que la primera refinería subacuática. La van a acabar operando buzos, ¿no? Sí. Desastre. Aeropuerto, no agrega vuelos, porque por las limitaciones del Valle de México, tú metes un aeropuerto, no agrega vuelos. Sí, no, más allá de opiniones, el centro del país tiene menos capacidad se los quitas aérea, al otro, ¿no? Tienes capacidad de ampliar vuelos por el Valle de México. Entonces, ese es el segundo. Y el Tren Maya, pues va a ser, algo va a funcionar, ¿verdad? Pues algo va a funcionar algunas rutas, pero finalmente va a ser un proyecto muy, muy poco rentable. Oye, pero me gusta mucho la historia intelectual que nos cuentas y saber más de ti. ¿Cuál es, como estudiante, el momento más brillante de tu vida? Narras aquí una muy divertida historia de Jesús Reyes Heroles, pero tuviste profesores como Recasens, todavía su manual de sociología. Oye, Recasens, sí, es que era escuchar a un profesor egresado de las mejores universidades republicanas de Madrid, ¿no? Sí, no, y su manual de sociología, pues durante años vivimos de él. Yo llevé esa clase de sociología, y luego don Jesús Reyes Heroles, ¿verdad? Que llegaba, como digo ahí, puntualmente 20 minutos tarde. Pero las 40 minutos que daba era un... Te daba teoría del Estado, ¿no? ¿Mandé? Teoría del Estado. Teoría del Estado. Pero te puso tienes 9. Conocimientos absolutamente enciclopédicos tú.
Ah, oye, pero digo, te puso 9, ¿no? Tú eras de 10 y Reyes Heroles te puso 9. Bueno, ahí lo relato. Entonces le dije, maestro, llevo 10 de promedio, por favor. No, porque me dijo, Suárez, tienes 8. Maestro, llevo 10 de promedio. A ver, casi me dijo, muy salsa. Pasaba de 5 en 5, ¿no? Y entonces, todos eran exámenes orales. Ponía a 5 y 1, 2, 3, 4 a los 5 que estaban adelante. Me dijo, ocupa una de las sillas y te voy a pasar las preguntas que no contesten los otros. Ahí me puso ahí y me eché ahí 3 o 4 rondas, contesté efectivamente los que no contestaban y al final me dice condescendientemente, muy bien, tienes 9. Fue el único 9 que saqué. No le doy el 10 porque solamente yo y pues posiblemente Dios, ¿verdad? Probablemente no, pero una historia brillante. Luego vas a Cambridge, pues narras también esa historia, Chicago. O sea, de tu vida estudiantil, ¿cuál es el momento que atesoras con más, digamos, cariño, con más? Yo creo que es como experiencia universitaria, nada iguala a la Universidad de Cambridge, nada. Un pueblo 100% universitario, todo vive para los estudiantes, poderte meter, algún gran amante de la música, ¿verdad? Como eres tú y un gran conocedor, poderte meter a escuchar el gran coro de los niños del coro de King's College, cantando el Mesías de Händel, lo que sea, digo así para variar. Es el ambiente estudiantil. Y a mí me tocó estudiar en el colegio de Keynes. Y todavía me tocó con descendientes directos de Keynes, digamos, discípulos directos. Lord Kahn, inventor del multiplicador de la inversión. Era aburridísimo, dices, ¿no? Te dormía. Y la señora Robinson, ¿verdad? Que al contrario, una persona sensacional. Ahí llegué un poco, porque lo reconozco, Flores de la Peña, gran director de la Facultad de Horacio Economía. Flores de la Peña. Hizo un coloquio de primera línea, con ese de primera línea, y vino la señora Robinson. Entonces me dijo, a Adrián Layú y a mí, me dijo, yo los voy a apoyar, pero gríllense a la señora Robinson. ¿Te la llevaste a comer? Nos la llevamos a comer y a Cholula. Y ahí tuvimos un día completo para platicar. Dice, ¿qué chicos más listos? Después te vas a Chicago y te vas ni más que con Francisco Gil Díaz, ¿no? Eso fue interesante. Mira, el First National Bank de Chicago le ofreció a Fernández Hurtado, mi gran gobernador del Banco de México, una beca para un agente del Banco de México. El mejor, el más prometedor de los economistas. Para que se fuera a Chicago. Y Fernández Hurtado dijo, voy a mandar a 2, Paco Gil y Francisco Suárez. Paco Gil no había terminado su doctorado. Entonces, pero a mí me dijo, ¿sabes qué? A ti te voy a mandar va a estar un año nada más. Vas a ir con un mandato muy claro. Vienes muy keynesiano, muy fiscalista. Te mando ahí para que equilibres y balanceas un poco con el monetarismo de la escuela de Chicago. Muy poca gente ha tenido esa... Y me balanceó. Y de ahí, sorpresivamente, como tú has leído, pero el detalle, sorpresivamente yo ya iba a regresar con Paco. Íbamos a venir manejando un camión alquilado con sus tiliches, y Fernando Hurtado me dice, quiero que te vayas al Fondo Monetario Internacional. Entonces me fui como representante en México al Fondo Monetario Internacional, y me tocó, pues nada menos, la reforma del sistema monetario internacional, que fue una experiencia gratísima. Y mi último evento fue aquí, recibir una misión secreta del FMI, gran deterioro ya, populismo fiscal de Echeverría, un déficit fiscal muy alto, salidas de capital y todo eso, una misión secreta del FMI que vino aquí a México para negociar básicamente. Ya era, la moda era ya flotar el tipo de cambio, que fue un gran avance, flotación, y un programa de ajuste. Por 3 años. Sí. Y eso fue mi último acto en el directorio, defender esto, una cosa muy chistosa. Yo estaba defendiendo, yo formaba parte de un gobierno que le quedaban 2 meses, y este programa de 3 años iba a regir, al siguiente, ya no Echeverría, le iba a tocar ya a López Portillo ya como presidente. Como presidente, ¿no? Oye, interesantísimo. Bueno, nos come el tiempo. Sí. Te tengo que preguntar, has sido embajador, fuiste ante la OCDE, ante Canadá, has sido legislador, funcionario, banquero, un académico destacadísimo. ¿Cuál de todas tus vidas te ha dado más satisfacción? Mira, la más difícil, la Cámara. Y fascinante, la más difícil y fascinante. Me tocaron 2 crisis fiscales
y me tocó, ahora sí que 2 veces defender el IVA. Una fue por una parte con Paco Gil y con un gobierno dividido con Fox, y otra parte con Cedillo, ¿no? Lógicamente con Cedillo. Eso tuvo 97-2000 fuiste diputado. Sí, ¿no? Durísimas las dos periodos, procesos de ajuste, ¿no? Y eso fue muy complicado. Yo creo que como experiencia, básicamente fue el ser embajador en la OSD. Ahí ya tuve en 2000, un poquito antes de 2000, el privilegio de ver que a México se le trataba como potencia intermedia. Quitas al G7, los grandes países industriales, después del G7 estaba México, en primerísimo lugar. A mí me eligió presidente del comité de presupuesto y tengo un problema de pensiones. Y entonces mandamos traer a dos técnicos, uno de ellos, José Antonio Mid, experto en ese momento en pensiones, para resolver el problema de pensiones de la OSD. Oye, me da pena, pero va a sonar la campana. Pero bueno, eso fue. Y no quiero dejar de agradecerte que hayas venido. Es un privilegio. Bueno, y seguimos con la información. Me enlazo ahora, como ocurre todas las semanas, con nuestra analista política, Renata Turrent. ¿Cómo está, Renata? Doctor Curcio, un gusto estar contigo esta noche y por supuesto con el auditorio. Oye, ya estamos en plenas fiestas. ¿Cómo estás viendo las cosas? Cuéntanos. Bueno, hoy quisiera un poco analizar qué está pasando con la ratificación de la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy. Morena, el miércoles subió al pleno su ratificación y Morena no logró conseguir los votos. Entonces hizo muchas participaciones de los diputados, lo que en Estados Unidos se llama como el filibuster, para alargarlo y no llegar a la votación. Entonces lo empujan tienen límite hasta el 9 de enero para poder ratificarla. Si no, ella se tiene que ir el 10 de enero, y para lograrlo necesitan 2/3 partes del Congreso, que insisto, hasta hoy pues no se tienen los votos. ¿Qué pasa con este proceso? Creo que hay cosas muy buenas sobre el diseño institucional de este proceso, pero otras que están precisamente haciendo que una buena fiscal, en mi opinión, ahorita doy algunos datos, no se pueda ratificar. Entonces, bueno, empiezo con lo positivo. Lo positivo, creo que esta parte de evaluación, que hacen una evaluación cualitativa y cuantitativa, hablan con los peritos, con los policías de investigación, etcétera. O sea, se hace una buena investigación sobre el trabajo que hace la Fiscalía, y a partir de esa evaluación se envía a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso local para pedir la ratificación, pero basado en esa evidencia de evaluación del trabajo de la Fiscalía, y eso me parece muy positivo. Lo negativo creo que y es grave, es que en el diseño institucional pues no se considera algo que a mí me parece fundamental, o que me parecería obvio, que es que la ratificación de una fiscalía es una cuestión política. Y es una cuestión mucho más política en tiempos como estos. O sea, pensar en el diseño institucional donde una ratificación ocurra en pleno año electoral, porque, digamos, se tiene el límite hasta a principios de 2024, pues evidentemente existe o se puede prestar a que haya presiones políticas para no ratificar. Y en este caso en particular, además, y creo que el diseño institucional no tiene estos candados para evitar ciertos conflictos de interés, sobre todo en la investigación de cuestiones de corrupción. Muchos de los legisladores que se están oponiendo, mayoritariamente del PAN, directa o indirectamente por su grupo político, están implicados en un escándalo que se llama el cártel inmobiliario, que en el fondo, creo yo, es la razón política por la cual Ernestina se le complica su ratificación. Sí, así están. Yo lo que me sigo preguntando es por qué le tienen que ampliar el mandato y no puede haber un relevo normal, como ocurre en prácticamente todas las instituciones de este país, incluida la Presidencia de la República, que se haya optado por esta vía que creo que tensa innecesariamente al país. Pero bueno, vamos a ver de aquí qué tiene hasta el 9 de enero, ¿no? Hasta el 9 de enero. Y la razón es para que haya fiscales que crucen los sexenios del Ejecutivo, que tiene sentido, porque la ratificación de ella implicaría que se quedara hasta el 28. Pero fíjate, me quedo con esa inquietud. Creo que hay 16 que han caído
y además con la entrada de Morena, diciendo, no, nada, que aquí, empezando por el de Morelos, me ponen a uno, ese no ha caído, quizás sea el peor ejemplo el que acabo de poner, pero Veracruz y varios estados más donde llegan los gobernadores y dicen, yo por qué tengo que estar heredando esta lacra del ancien régimen. Es decir, sí hay un problema de, digamos, funcionamiento de las instituciones que no logran, digo, quitemos Morena de la ecuación y veremos que no ha funcionado prácticamente con ninguna nueva mayoría. Renata, traemos ahí un pendiente, ¿no? Totalmente. Este tema de la autonomía de las fiscalías, recordarle a la gente que nos escuche y nos ve que en la mayoría de los países, pues el fiscal se designa por parte del Ejecutivo porque ejecuta la política criminal. Tiene sentido que lo haga el Ejecutivo. Y acá se hace la autonomía de las fiscalías, tanto la federal como las locales, y como bien dices, no hay muchos ejemplos de fiscalías que funcionen. Ya sea por este encontronazo político entre el Ejecutivo y la Fiscalía, o porque justamente llevan 9 años, no sé cuántos años lleva el de Guanajuato, pero muchísimos, y que insisto, creo que el de la Ciudad de México, por resultados, no estoy diciendo que no haya cuestiones políticas de ambos lados, pero por resultados, la Fiscalía de la Ciudad de México, bueno, esa es parte fundamental de esa disminución en delitos de alto impacto en 50%, en la violencia feminicida bajan los femicidios 34%, los homicidios 53%, y las órdenes de aprehensión, este dato es muy interesante, las órdenes de aprehensión y las vinculaciones a proceso están en los máximos históricos de la historia de lo que antes era la Procuraduría, que es con lo que se puede comparar, a pesar de que los delitos de alto impacto han bajado. Eso quiere decir que es un círculo virtuoso en el que hay menos crimen porque hay menos impunidad, y al tener menos crimen también tienes más capacidad de empezar a investigar para atrás. Yo insisto en el tema de los, en este caso, imprescindibles. Digo, eso lo logró García Harfuch, pero no por eso el secretario Vázquez no puede dar resultados. No creo que haya nadie insustituible, ni siquiera Ernestina Godoy. Preguntarte, ¿Rubalcaba le agrega o no le agrega la ecuación mayoritaria aquí en la capital? Finalmente hay que recordar que él abandonó el PRD en su momento, era cercano a Bejarano, se fue al PRI, fue alcalde, al parecer muy exitoso allá en Coajimalpa, y ahora dice, ¿sabe qué? Pues si Claudia Sheinbaum me quiere, yo voy de regreso, bueno, no regreso, me voy directo a Morena. ¿Le agrega algo a Morena una decisión así, Renata? Creo que políticamente su suma sí le ayuda, sobre todo en la Ciudad de México, que digamos la brecha entre el Morena y el Frente es menor que a nivel nacional. Sí hay una brecha importante que parece además que se está ampliando, pero es menor que la de nivel nacional, entonces sí creo que ayuda. Tampoco le ayuda al frente estarte peleando entre ellos, pero en este caso en particular me parece que los diputados del PRI hasta el momento se están poniendo con el PAN, parece ser también ahí por una presión política del propio Alito Moreno. Sí, efectivamente él había dicho que algunos de sus diputados lo acompañarían, no necesariamente esto ha ocurrido. Renata, feliz Navidad, placer Feliz tenerte Navidad. Con nosotros todos los viernes. Igualmente, es un grandísimo placer y les mando un fuerte abrazo a todo el auditorio y por supuesto a ti y a todo el equipo de trabajo de Radio Fórmula. Por supuesto lo mejor y nos vemos el año próximo. Cuídate. Adiós, adiós. Gracias, doctor. Qué gusto Gracias. verlo. Feliz año y feliz Navidad, y a todo el equipo también allá. Leonardo Curcio en Fórmula. Bueno, y seguimos con la información. Fíjese que es muy interesante que le eche un vistazo al examen, al documento de Amnistía Internacional, que hace un examen periódico sobre la situación en México, ¿no? Y hace una serie de recomendaciones: el Marco Nacional de los Derechos Humanos, violencia contra las mujeres y las niñas, reconocer públicamente la magnitud del problema, recomienda Amnistía Internacional, de los feminicidios y las desapariciones. Ayer el gobierno hacía malabares con este tema de que pues no son tantas, así como las deficiencias en las investigaciones sobre estos delitos, y transmitir un mensaje, recomienda Amnistía Internacional, que indique claramente que estos actos ya no se tolerarán ni quedarán impunes, garantizar también una reparación integral a las familias, a las víctimas del feminicidio, de acuerdo con una serie de principios que relata la organización. También el tema de la protesta social, reconocer públicamente el derecho de la gente a protestar de manera pacífica, facilitar la tarea de las personas que ejercen y proteger la seguridad de los periodistas. Aquí hay un tema también muy delicado en la agenda del país. Seguimos siendo la nación
la que más riesgo hay, dice el gobierno, yo no los mando reprimir ni matar, no, solo eso faltaría, pero las condiciones en las que se ejerce el periodismo, las famosas zonas de silencio en el país, sí son responsabilidad del gobierno generar las condiciones para que esto no se dé. En fin, es el informe que dio a conocer Amnistía Internacional y vale la pena que lo revise. Bueno, cambio de argumento informativo y para despedirnos damos la más cordial bienvenida a la directora de la Escuela de Escritores, Claudia Guillén. Directora, ¿cómo estás? Muy bien, doctor. ¿Y tú? Buenas noches a tu auditorio. Un Oye, para gustazo irnos saludar. ya así al fin de semana con mejores noticias, cuéntame, las precandidatas están pues metidas en distintos asuntos, Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum. El tema de la cultura, ¿es una prioridad en sus mensajes, en sus equipos? ¿Cómo has visto tú las cosas, Claudia? Mira, Leonardo, desde que yo recuerdo siempre se ha dejado a un lado el tema de la cultura, tratando de ser equilibrada. En el caso de ellas dos, ya pusieron en el caso de Claudia Sheinbaum, a dos personas, ¿no? A Susana Hart y a Regina Orozco. Y en el caso de Xóchitl Gálvez está Consuelo Sáenz. ¿Cuál es el perfil de estas tres mujeres que acompañan a estas dos mujeres que son precandidatas a la presidencia? Consuelo Sáenz es una mujer que ha tenido una experiencia bastante importante en el sector cultural, Fue ¿no? titular Fue de secretaria de Conaculta, ¿no? Cultura y directora del Fondo de Cultura Económica, querido Leonardo, ¿no? Vamos, la gestión cultural sí ha tenido la experiencia, el bagaje y demás, ¿no? Justo en los sexenios panistas, que es un poco lo que me llama la atención, ¿no? Es un frente amplio, ¿no? Donde la participación ciudadana tendría, creo yo, que ser fundamental, ¿no? Y es una figura que sí ocupó estos cargos en sexenios panistas. Por otro lado está Susana Hart, que es una mujer que, además de ser senadora, es una mujer culta, encantadora, ¿no? Pero no necesariamente el cantar o Regina Orozco te lleva a ser una buena gestora, ¿no? Yo en este momento aplaudo que haya por lo menos tres cabezas visibles con las que se puede establecer un diálogo. Ahora, propuestas, entiendo, querido Leonardo, que en términos legales, por las campañas, pueden empezar a hacerlas hasta marzo. Solo sé de un diplomado del querido Paco Taibo. No sé si sabías que había un diplomado en la Cuarta Transformación para Cultura, No lo que va a sabía. durar 8 mesecitos, donde van a hablar de la cultura que sí es pura y no la elitista y racista que es la que había antes, ¿no? La cultura de la Cuarta Transformación sí alude a los sentimientos más puros de los pueblos precolombinos, de por qué no se usa un huipil, no los racistas que han venido haciendo la cultura de décadas atrás. No sé, ¿tú qué opinas, querido Leonardo? Si has tenido algún Yo estoy contacto. desconcertado. Simplemente me pregunto, ¿en qué es diferente el mundo cultural con la administración del López Obrador? Ha cambiado mucho la cultura. Siento que, bueno, hay menos apoyos en un sentido, pero bueno, la gente sigue haciendo sus expresiones culturales con mayor o menor talento y el gobierno, pues no parece ni priorizarlas. Me cuesta mucho ahora mismo decir cuál fue la gestión, o sea, cuáles son los elementos más importantes de la gestión del Fondo de Cultura Económica, pero me tendrías que poner en un diván para que te diga qué cosa significativa en materia de cultura ha hecho la 4T, salvo el tema de la recuperación de piezas arqueológicas o piezas de valor artístico en el exterior, que es creo que un instrumento de la política exterior valioso, pero poquito más, ¿no? Eso de reconvertir los pinos, pues a mí me parece poca cosa para un proyecto cultural, pues además tampoco es que tuviera un valor histórico, ¿no? Los pinos era más un valor político, pero me cuesta ubicar cuál es esa gran transformación o por qué ya la cultura actual no es racista, Claudia, o clasista, ¿qué dijiste? Estoy de acuerdo contigo, Leonardo. Dice racista, el documento dice racista, literalmente. Estoy de acuerdo contigo. Yo mientras lo leía, ¿no? Pensaba, pero ¿qué ha pasado en 5 años? ¿No? 5 años y pico.
en donde se vea este impacto de lo que se está pregonando, ¿no? Yo no lo veo derramado en ninguna parte. Se iba a descentralizar la Secretaría de Cultura, se siguen atendiendo, había antes un área que se llamaba Culturas Populares, querido Leonardo, ¿no? Que Donde además se creo que la atendían llevó a Alejandra Frausto, ¿no? Sí, y el gran José del Val, que seguramente conociste, ¿no? Tecnólogo de altos vuelos, que falleció este año, ¿no? Pero había áreas concentradas en temas directos con cada región. Estos desaparecieron. Ahora que pensamos en todo lo que ha desaparecido en estos 5 años, el FONCA, por ejemplo, Leonardo, era un fideicomiso que también desapareció. ¿No? El estímulo que se les daba a los creadores, que se les da a los creadores, que se crea desde que entra Víctor Flores Olea con Aculte y luego en Secretaría de Cultura, desaparece. Entonces, si a mí me preguntas como escritora, como gestora cultural incluso, yo no veo ningún cambio, ¿no? Y no veo, además, a lo mejor estoy un poco ciega, no veo dónde había el racismo antes. O sea, ¿a qué atienden como racismo? ¿Y cómo lo han eliminado? Perdona. No, yo la verdad es que si por racista entienden la FIL que no les gusta, ha sido estigmatizada por este gobierno, la galardonada FIL, si el padre de la arqueología moderna mexicana recibe el reconocimiento de Princesa de Asturias y no merece un reconocimiento por parte del jefe del Estado, y a cambio de eso nos ponen una pirámide de cartón piedra de esta en el centro de la ciudad en vez del Templo Mayor, pues yo digo, bueno, si eso es racista, que baje Dios y lo vea, directora. Y mira, tocas temas nodales, querido Leonardo Eduardo Matos Moctezuma, al que le debemos tanto además, Es el ¿no? padre de la arqueología Por moderna de Dios, este país. O sea, por tenemos Dios. el Templo Mayor y el museo por ese señor. La FIL es la expresión más importante de México en el mundo literario, en el mundo del pensamiento, y eso a este gobierno le parece, ¿qué dijo? Un cónclave de conservadores. Claro, y en el que entro yo, porque yo sí fui a la FIL y tengo el orgullo de haber O sido sea, amiga de tú Raúl también eres Padilla. conservador, Dios mío. Pues yo me creía de izquierda, querido doctor, pero parece que algunos podrían pensar que no. Mira, la FIL, Una por muy ejemplo, ¿no? importante persona del mundo de la cultura, una ibérica, me dijo, ¿qué ha pasado en México? Que ir a la FIL le resulta tóxico a mis amigos de izquierda. Le digo, pues ha pasado que tenemos un presidente que para él la cultura no es una prioridad y como parte de la lógica es estar en campaña permanente, hace campaña también en eso, ¿no? Es decir, debes estar orgullosos de nuestra FIL, si estás en favor de la FIL eres derechosa, ¿no? Y bueno, tú Oye, me estás pero diciendo que has entonces, vivido esa incomodidad. no, bueno, por un lado sí, rápido paréntesis, Raúl Padilla, que seguro conociste, querido Leonardo, que forma este gran encuentro de diálogo entre libros, entre otras cosas, que es la FIL quien fallece. Pero entonces Paco Taibo es conservador porque el stand del Fondo de Cultura era casi del tamaño del de Planeta. No, y presentó su libro y no fue Claudia Sheinbaum, ¿no? Ahí en la Eh, FIL. Fíjate que sí, se decía que iban a ir las dos candidatas, incluso yo tuve la oportunidad de cruzarme con Xóchitl Gálvez, ¿no? Pero Claudia no llegó y lo que yo había entendido es que ella llegaba a presentar el libro de Paco, hasta donde se no dio una razón de por qué no Agenda. hacerlo, ¿no? Agenda. Como yo voy a tener que cortar esta interesantísima conversión, no por agenda, sino por la campana. Claudia, te deseo feliz Navidad y feliz año. Lo mismo para ti, para todos los tuyos, para todo el auditorio y que nos vaya muy bien el otro año, querido Eso espero. Leonardo. Claudia Guillén, la directora de la Escuela de Escritores, hoy platicando con usted. Nos vamos. Gracias. Rabiosamente feliz. Se lo merece.